Bueno, pues regresamos en este cinismo en vivo. Hace rato tuvimos una conversación con Alberto Zúñiga sobre, pues, uno de los temas que estuvieron sonando en estos días, como es el caso de Noelia Castillo Ramos, la chica que el pasado jueves eh, decidió finalizar su vida a través de la aplicación de la eutanasia ya en Barcelona. Y bueno, luego de eso, pues platicamos con Daniel Betancourt sobre, pues un poco los cambios cosméticos que, que tuvo el emblemático Parque Rojo de Guadalajara, un parque donde los fines de semana suele reunirse mucha gente y además de convivir, comprar o compartir cosas en un tianguis, digamos, cultural, y que ahora, a partir de que está lo del Mundial, pues lo llaman una rehabilitación, y bueno, hoy pudimos ver cuáles fueron esos cambios que tuvo, digamos, este parque, un parque pues importante para la comunidad tapatía. Y bueno, eso fue la segunda parte. Luego ya conversamos sobre lo que se viene para la edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, o en Guadalajara, como le dicen, que pues está pues ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Esta edición número 41 del festival. Platicamos un poquito sobre lo que sucedió en la conferencia de prensa del pasado 9 de marzo, allá en las instalaciones de la Cineteca FIC. Y bueno, este festival que se va a llevar a cabo del 17 al, al 19, perdón, del 17 al 25 de abril. Y bueno, nos queda una segunda parte. Hicimos una pausa por temas técnicos, tuvimos que parar un poco y ahora pues, estamos ahorita aquí de vuelta para cerrar con esta emisión, con dos temas más que me parece que son importantes tocarlos en este fin del mes de marzo, este 28 de marzo. Además, el inicio de la primavera y el cierre, digamos, de lo que fue el invierno, un invierno que pues, comenzó a finales del 2025, y aprovechando, bueno, esta temporada que está culminando, y pues viendo que en varios medios también se está compartiendo lo que sucede con la novela más reciente del escritor mexicano Antonio Ortuño, que se llama Amigo Muerto. Aquí tengo creo que no se ve, aquí está. Bueno, con este fondo de pronto se pierde, ¿no? Es como... Bueno, es El amigo muerto de Antonio Ortuño. Y bueno, hay que decir que, bueno, son dos temas. El primero es esta novela de Antonio Ortuño llamada El amigo muerto, y una de las notas también que hemos estado compartiendo en esta semana, que es la relacionada con el sitio Maremoto M de Mónica Maristain.
Y bueno, leo un poco de lo que yo aquí escribí, algunas líneas para ir con la entrevista con Antonio, ¿no? Y yo decía que la última vez que yo vi a Antonio fue en el sepelio de su padre. Eh, acababa de, de morir también a unas semanas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 2025. Acaba de morir Pancho Rodríguez, cineasta, y que Antonio conoció en su juventud, antes incluso de que escribiera esta novela, que ahora lo van a escuchar a él comentar algo. Y todavía no sabíamos lo fúnebre que sería la FIL 39, con la que eh, eh, Mónica Maristain, con la muerte de Mónica Maristain, y que, por cierto, Mónica entrevistó a Antonio Ortuño luego de enterarse de la muerte de su hermana Laura Maristain, quien murió, si no me equivoco, el mismo 29 de noviembre, antes de que incluso se inaugurara la FIL 39. Y bueno, eh, Antonio, eh, Antonio Ortuño eh, conversó con Mónica Maristain, eh, y hablaron precisamente de la muerte de Ángel Ortuño, el hermano de Antonio. Ángel, poeta. Ángel tenía tal vez 2 o 3 años de haber muerto en medio de la pandemia. Y pues bueno, han sido tiempos, digamos, pues complejos para Antonio, ¿no? Porque no solo muere su hermano, sino muere su padre, muere su esposa y muere su perrita Toribia. Además, muere Ozzy Osbourne, ¿no?, que él tanto admira. Y Antonio eh, habla en esta novela, El amigo muerto, sobre la amistad, pero sin idealizarla, todo lo contrario. La mancilla, la critica, ¿no? Y a partir, claro, de una ironía muy profunda que tiene Antonio al hablar, al escribir, ¿no? Y ahí mismo Antonio pues explora el tema de la muerte, luego precisamente de la muerte que lo atravesó en la vida real, ¿no? Es una novela que él escribió en 1994. Antonio, en una nota de autor en el libro, dice: comencé en 1994 este libro, esta primera novela, que todavía no había sido publicada, cuando tenía 18 años, y la completé en 1996. Se quedó en el cajón porque se me ocurrieron otras que llegaron a ser El buscador de cabezas y Recursos humanos. Y bueno, la idea central del desarrollo de los personajes, bueno, o sea, tiempo después, digamos que esta novela se llevó a una colección juvenil en 2012, y con un seudónimo, y al final, bueno, su editorial le pidió, actualmente lo van a escuchar ahora en un momento, Editorial Planeta, que si tenía por ahí algo, y entonces Antonio decide revisar esta novela que estaba ahí, digamos, en esta colección juvenil. Y entonces la idea central, dice Antonio, el desarrollo de los personajes son los de siempre, ¿no?
Está llena de, apunta ahí Antonio Ortuño en esta nota al inicio de su libro, de malicia entre amigos, horrores, humor fúnebre y zozobra, tan llena como el país en el que se escribió. Estas letras son de Antonio de julio de 2025, ¿no? Entonces, bueno, Antonio viene con esta novela, que es una novela que se reescribe ya con, con el conocimiento, digamos, de causa directa de la pérdida de personas relevantes alrededor. Sin embargo, bueno, Antonio Ortuño detesta, digamos, la literatura del yoísmo, ¿no? A él le gusta contar historias que tengan que ver con... No le gusta contar historias que tengan que ver con lo autobiográfico. Le gusta la literatura donde sucedan cosas, ¿no? Donde no sean los lobos solitarios ni los egotismos, él mismo se apunta, egotismos, sino que en realidad las historias sucedan situaciones que produzcan algo en el lector, pero sin la necesidad de esto que él llama como el yoísmo, el egotismo de muchos escritores y escritoras actuales, que se vuelve prácticamente un delirio o una poesía narrada, ¿no? Entonces, Ortuño, que es un narrador cuidadoso y creo que muy, muy ya con un estilo muy propio, odia esta idea de tener que estar, de que la literatura sea necesariamente un reflejo de lo que está viviendo el autor, ¿no? Eso él lo dice, pues lo deja para el psicoanalista, ¿no? Entonces, lo que vamos a escuchar en esta entrevista, que fue, como ya comenté, realizada el 19 de noviembre, una semana antes. Yo quería entrevistarlo el 27 de noviembre, cuando es el aniversario luctuoso de Ibargüengoitia, pero era muy pronto y él tenía programadas las entrevistas para Phil el viernes 28. De tal forma que, bueno, lo entrevisté antes y Mónica Maristain lo entrevistó, si no me equivoco, la mañana del mismo sábado 29 de noviembre, el mismo día que su hermana se entera ella que fallece en Argentina. Y 10 días después, digamos 15 días después, el 12 de diciembre, Mónica fallece en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos primero a entrar con Antonio Ortuño, luego vamos con Mónica Maristain, vinculados de manera inquietante, pues, porque el libro de Antonio es la historia del amigo muerto, y Mónica en la FIL también presentó su libro, ahora lo que es su último libro, Leeré hasta mi muerte, que aquí está, bueno, lo que no se puede ver, aquí está, como Star Wars, aquí está. Dos libros que se presentaron en la FIL 2025 y que a mí me parece muy interesante. Hay que decir que la entrevista de Mónica Maristain nunca se publicó en Maremoto M, porque Mónica decidió que se publicara la entrevista que yo realicé ese 19 de noviembre a Antonio Ortuño, misma que está en la revista loscínicos.com, y que luego Mónica
ese mismo sábado, en la sala de prensa, decidió subir esa nota donde, por cierto, Antonio habla de Roberto Bolaño, el autor, el escritor que tanto admiró y tanto quiso Mónica y a quien le dedicó 2 libros, ¿no? Y que, paradójicamente, Mónica, si bien no fue la última entrevista que le hicieron a Roberto Bolaño, sí fue el de las más importantes, y además se publicó pues días antes de que falleciera Bolaño en el 2003, julio de 2003. Y bueno, pero ahorita vamos a ese tema porque creo que hay más que conversar al respecto de esto, precisamente a inicios de la primavera y a unos días de que se haya acabado pues el invierno, y que bueno, pues seguramente vienen cosas muy interesantes para más adelante, pero por lo pronto vamos a escuchar y vamos a ver un fragmento, digamos, de esta entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle a Antonio Ortuño, con quien puedo decir que hemos generado una amistad, aunque no nos vemos todos los días. Las conversaciones con él siempre han sido de amigos, digamos, de amigos que nos gusta leer, que nos gusta este mundo de las letras, ¿no? Pero claro, Ortuño es un maestro, es un gran lector. Y bueno, la entrevista que vamos a ver es un fragmento, solo un fragmento, alrededor de 20 minutos. El resto de la entrevista la pueden encontrar en la revista loscínicos.com, titulada I'm Back. Antonio Ortuño está de vuelta, ¿no? Antonio ha dicho: mi idea al escribir esta historia, la del amigo muerto, en la temprana juventud, es que la muerte para los personajes era casi estimulante. A veces decir, sí, es un shock la desaparición del amigo, pero para muchos jóvenes existe esa fascinación como por la sangre, la violencia y el peligro. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Antonio Ortuño, sin más preámbulo. Insisto, no está completa la entrevista, es un fragmento, por situaciones pues que ustedes saben, a veces así es la tecnología, no podemos tener la entrevista completa, que es muy buena, me parece que Antonio dice cosas muy interesantes, pero vamos a dejar un fragmento que me parece pues sustancial, pues para entender qué es esta novela más reciente de este escritor tapatío. La entrevista se realizó en Guadalajara, en un café llamado Cola Corta, en la colonia americana, si no me equivoco, es los márgenes de la colonia americana. Y yo le agradezco a Antonio Ortuño pues su tiempo y su agudeza pues para poder contestar. Entonces, bueno, vamos a escuchar este fragmento. Están en El Cinismo en Vivo. Yo soy José Antonio Monterrosas y vamos con la entrevista. Que te han, supongo, impactado, ¿no? No, bueno, claro, pues cuando hay pérdidas familiares cercanos, en el círculo más estrecho de una persona, pues claro que se simbra todo el sistema en el que uno vive, ¿no? Entonces, pues han sido unos años muy complicados, sí, en temas personales, y también pues un poco para reubicarse, ¿no? A mí no me gustan los términos de autosuperación, entonces de repente iba con mi terapeuta
es muy sensata, entonces no utiliza así como estas cosas de psicología pobre, hay que reinventarse. No es esa la idea, sino pues sencillamente eso, como reubicarse en la nueva realidad y a partir de ahí pues seguir, ¿no? Sí han sido procesos pues largos, son complicados y no son nada agradables, pero pues eventualmente pues las cosas a veces mejoran, ¿no? Y en mi caso, por fortuna, han mejorado mucho y sí, ya de alguna manera siento como que sería exagerado decir como I'm back, pero I'm back. Sí, oye, Antonio, sobre esta novela del amigo muerto, pues es digamos que es una resurrección de un muerto, ¿no? O sea... Sí, es verdad. Y es un libro que tengo entendido que se publicó en el 2014. Así es. Y obviamente, pues, tu vida era otra, ¿no? Sí, claro, y se escribió por primera vez en mitad de los 90, en la segunda mitad de los 90, así que claro que mi vida era completamente distinta. El libro, su primera versión, pues fue una novela de tempranísima juventud, casi novela de la mayoría de edad apenas, y mi primer intento de escribir una novela en la que completé un manuscrito. Y claro que era pues circunstancias completamente distintas. Yo todavía vivía con mi madre todavía vivía. Yo pasé muchos años porque crecí en la colonia de Las Águilas, pues vivía ahí a una cuadra de López Mateos. Trabajé desde muy joven, pero no tenía computadora, tenía una máquina de escribir viejísima que era de mi abuelo, casi escribía a martillazos, el teclado estaba durísimo, era un mecanismo del año del caldo, que desde luego que jamás se había aceitado ni se le había dado mantenimiento. También escribía mucho a mano, pero tengo una letra horrible, entonces pues completé ese manuscrito con muchos trabajos y el resultado pues fue una carpeta llena de hojas, algunas a máquina llenas de tachaduras y de enmiendas y otras a mano también con tantas tachaduras y enmiendas que era casi ilegible. Y en aquel momento pues me resultó muy satisfactorio terminar el manuscrito, pero pues lo archivé. Y decidí escribir otras cosas. Lo enfrenté como una suerte de ejercicio en ese primer momento, ¿no? Y pues muchos años después, hará unos 11, 12 años, quizá un poquito más, porque claro, de que se retrabajó el libro a que se publicó también pasó un tiempecito. Pues un sello editorial que entonces era independiente me invitó a unirme a una colección que ya tenía una trayectoria de novelas que estaban destinadas a un público como de jóvenes adultos, digamos, como de preparatorianos, gente entre los 15 y los 20 años más o menos. Yo les dije que no escribía novela juvenil, hasta ese momento no lo había hecho, después incursioné, pero en ese momento todavía no lo había hecho. Pero tenía aquella novela que había escrito siendo muy joven y en que los personajes eran jóvenes y pues la podía revisar para ver si les interesaba. Era un caos la carpeta, muchas de mis hojas escritas a mano, una novia que tuve las había capturado ya en computadora y me había entregado unas hojas impresas y aparte tenía las otras hojas a máquina con tachaduras. Armé un manuscrito, les gustó en la editorial, firmamos el contrato. Y luego me di cuenta de que necesitaba pues estirar la novela como un 20%, 25%, pero no daban las páginas el número mínimo que establecía el contrato. Y para mí el contrato era importante porque yo estaba pagando una hipoteca en ese momento y todo ayudaba, ¿no? Todo sumaba. Entonces la realidad es que nunca quedé satisfecho con esa pues como primera encarnación de la novela, porque retrabajé la prosa sobre todo pensando en que creciera, ¿no? Como si le echaras levadura extra al pan, y pues la realidad es que no quedé contento con el resultado final. A la editorial le gustó, el libro salió a su edición, se acabó la edición, el sello en aquel momento también lo publicó en Argentina y en Chile, y por circunstancias editoriales, todo esto se explica en la breve nota introductoria del libro,
pues iba a salir otra novela mía, La fila india, en la que llevaba bastante tiempo empeñado. Y pues ahí, después de algunas discusiones con los editores, etcétera, optamos por no sacar 2 libros al mismo tiempo, los 2 con mi nombre. Y esta novela pues se firmó con seudónimo, ¿no? Con el nombre de mi tío abuelo, por el que me llamo Antonio, Adelval, Antonio Alval. Y claro, desde luego que a mí me gustó el hecho de haber logrado como levantar de alguna manera ese proyecto, pero no estaba ni de cerca satisfecho con el resultado. Entonces, de alguna manera, lo único que me consolaba es que se había publicado con seudónimo y que de alguna manera era una suerte de hijo no reconocido. O no reconocido a medias, porque luego, claro, en redes y demás, y en algunos comentarios, algunas personas sabían que era mío el libro. Desde luego los editores, otros de los autores de la colección, pues sabían que yo era el autor del libro, pero para la mayor parte de la gente, pues los lectores no sabían que el autor no estaba identificado, había quedado ahí como en el olvido, ¿no? El año pasado, hablando con mis editores en Planeta, en Seix Barral, que bueno, pues han recuperado como todas mis novelas, está ahí como la biblioteca, digamos, de mis novelas reunidas en la editorial, pues me preguntaron por este libro, ¿no? Y como lo veía, si valía la pena retomarlo. Yo dije, bueno, pues sí retomarlo, pero no como está. Déjenme releerlo y ver qué se hace, ¿no? Y decidí que sí quería intentarlo, pero que lo tenía que trabajar. Y me di a la tarea durante varios meses de dejar el libro como quería que estuviera. Claro, ayuda el tener 30 años más de experiencia. Exacto, de cuando se intentó por primera vez. Y así, bueno, claro, es una pues, historia bastante truculenta, pero 30 años después quedó el libro como yo quería. Creo que reteniendo lo que yo quería de la idea original, pero con pues mucho mayor conocimiento de causa, para narrarlo como merecía la historia, ¿no? Y ahora estoy muy contento, y pues a la expectativa un poco de ver pues también las lecturas, ¿no? Y cómo lo toma la gente, pues en ese entendido que es una novela nueva y no, pero me agrada, ¿no? Este libro como un poco híbrido entre el pasado y el presente. Ahora, la primera era Black Boy, ¿no? Black Boy se llamó ese que apareció en la colección. Así es. Que todos los libros de la colección, es decir, el título yo no le puse Black Boy de entrada porque se me ocurriera, sino porque todos los libros de la colección, por ejemplo, estaba, no sé, Zombie Girl, que creo que existe y que era de Raquel Castro. Había un Rocker Boy que me parece que era de Armando Veragil. Había un Hipster Boy, o a lo mejor así lo recuerdo, de mi buen amigo Gabriel Rodríguez Liceaga. ¿Sabes? Había varios autores ahí participando con estos libros. Entonces, bueno, pues quedó el título como Black Boy, también por la lógica de la colección, ¿no? Pero bueno, pues ya en esta encarnación distinta, pues se retomó un título que a mí me parece mucho más apropiado para la novela. Claro, que pues, o sea, me parece interesante, Antonio, que es un título también igual que habla de un proceso que has tenido también, ¿no? O sea, desde el fallecimiento de tu hermano hasta, pues... Sí, no, bueno, claro, y tu perrita, ¿no? Y la viudez, ¿no? Y claro, bueno, hasta en enero falleció Toribia, mi leal compañera por 14 años, que viajó conmigo a todas partes. Sí, bueno, pero ¿hay algo de eso? Bueno, o sea, ¿perdón? ¿En el título hay algo de eso? No, realmente, porque el título en realidad es la lógica propia de la novela, y la idea de la novela sí permaneció inalterable. Es decir, los únicos ajustes, digamos, pues narrativos a la novela, no de fraseo o algo así, que es en lo que más trabajé, sino estrictamente narrativos, pues tuvo que ver con el mundillo, con que la tecnología fuera como apropiada, y claro que hace 30 años pues mucho de lo que ahora es cotidiano pues era absolutamente incipiente, ¿no?
te acordás que los celulares eran unas tortas inmensas, los servicios de mensajería en línea en el ICQ y cosas así, como para gente muy clavada que empezaba a usar el internet, existían los cibercafés, ¿sabes? Era como otra manera de encarar la tecnología, que ahora pues tenemos todo en un celular, y eso resuelve las cosas que en un primer momento pues requería que los personajes fueran a cibercafés, se piñaran un celular, cosas así, pues se ajustaron. Pero la idea de la muerte era central en el libro desde el principio. Claro, una idea de la muerte que me parece que ahí se retiene mucho la idea original. Creo que cambia mucho el concepto de la muerte que puede tener un joven, del que tiene una persona muchos años después, y que además, pues como señalas, pues ya le tocó atravesar pues una serie de pérdidas personales. Mi idea al escribir esta historia en la temprana juventud es que la muerte para los personajes era casi estimulante, ¿sabes? Es decir, sí es un shock la desaparición del amigo, pero para muchos jóvenes, y quizá por eso en las culturas juveniles o en muchas subculturas juveniles existe esa fascinación como por la sangre, la violencia, el peligro. La muerte es una suerte de estímulo, ¿no? Que hace sentirte más vivo, el estar en contacto con ella, y se toma de una manera mucho más vitalista y mucho menos pues filosófica quizá de la que uno lo tenga que tomar muchos años después. Entonces no tuvo que ver el título, pero además el título pues se retomó de ideas muy anteriores, entre 2 o 3 posibilidades, porque nunca tuvo un título definido ese primer manuscrito, pero sí tenía varias ideas. Había ahí una hojita en la que había anotado los títulos, y esta fue la que me pareció mejor, que además pues refleja bastante fielmente, me parece, la idea como central del libro, ¿no? No tiene que ver la historia en ese sentido con pues, lo que sucedió después. A fin de cuentas, todo lo narrativo, las ideas, los personajes, los acontecimientos, pues son ideas de la segunda mitad de los años 90. Aunque claro, no deja de ser curioso que el narrador del libro y sus amigos pues estén atravesando como ese duelo y como esa pérdida, ¿no? Es decir, es algo que sí me daba yo cuenta mientras revisaba y fraseaba, pero traté de retener sobre todo esa óptica y esa cosmovisión del narrador, que es un tipo joven, y no como imbuirlo en mis propias observaciones y sentimientos y sensaciones actuales sobre la muerte, ¿no? Ahora digo, precisamente en estos días, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la misa, digamos, de Pancho, Pancho Rodríguez, ¿no? Sí, del buen Pancho Balas, ¿no? Pancho Balas. Sí. Y me sorprende, bueno, de pronto hay un Panchito ahí, ¿no? Sí, bueno, claro, son cosas que uno no puede saber en lo absoluto. Yo pues a Pancho lo conocí pues un poco después de haber escrito esta novela por medio de un amigo común, de Payo González, que compartía con Pancho y desde luego conmigo pues el entusiasmo por la cuestión cinematográfica. Y aunque nunca coincidimos mucho, además yo soy una persona bastante apartada, digamos, estoy muy en mi casa, paseo a mis perros, escribo, leo, pero no hago como... Bueno, hace 2 años, cuando conocí a Pancho sí bebía y bastante. Pero cuando murió Rigo Mora, que era también amigo común, muy cercano mío, y había sido pues, colaborador con Pancho en algunos proyectos, recuerdo que varios terminamos después del funeral en casa de Pancho bebiendo, y que Pancho era como el más animoso, como el que más decía así de arriba corazones, y estaba tratando ahí de levantar los ánimos que estaban pues por los suelos. Digo, había pasado una enfermedad muy larga y pues había sido una muerte como pues triste, hospitalaria, con muchos padecimientos físicos, en mala situación económica. Y recuerdo bien que pues Pancho fue como de los más esforzados, o el más esforzado en esa pues suerte de postvelorio, con un montón de chelas donde vivía entonces, en un departamento allá a la vuelta del Salón del Bosque más o menos.
pues por levantar el ánimo, ¿no? Y es algo que yo siempre le tuve como muy en cuenta. Siempre me daba mucho gusto verlo. Yo hacía un par de semanas, antes de que falleciera, me lo topé en la calle, y él me decía que estaba muy contento, que estaba muy feliz, con muchos proyectos. Siempre pues, era una persona a la que vi como jubilosa, y pues desde luego pues me entristeció mucho la noticia, ¿no? Y digo, me pareció comprensible la decisión de la familia de que no hubiera funeral, porque es algo que me tocó ver que pues a él no le atraía particularmente, y pues que trataba de hacérselo incluso más llevadero a los demás, ¿no? Su intento de convertir pues el funeral en un jolgorio. Creo que era muy del carácter de Pancho, ese optimismo desatado. Desde luego la gente que lo haya tratado más pues podrá hablar mucho más hondamente de él, pero yo en el trato que tuvimos conmigo siempre fue pues muy cordial, y siempre parecía estar pues eufórico y enamorado de sus proyectos, y expansivo, así con ganas de que todos leyéramos sus guiones, viéramos sus películas, y eso desde luego pues lo hacía un sujeto muy agradable, ¿no? Ahora la novela pues es, creo que uno de los temas que pues también que te gusta mucho, la amistad, ¿no? Pues estos momentos vibrantes, digamos, de la juventud, ¿no? Claro. ¿Cómo vas tú construyendo o sea, cómo lo reinterpretas ahora que ya eres un Antonio Ortuño, como bien dices, mucho más mesurado, una vida mucho más tranquila, y pues en una reinvención, yo creo, ¿no? De tu propia literatura, tal vez también, sí, ¿no? claro. Trabajar con esta novela, que pues fue la primera que completé, y como retomar, digamos, esas ideas y esa pues concepción del mundo, esa visión de alguna manera que existe siempre en un texto tan antiguo, pues claro que pues te mueve un poco el piso, y pues te confronta con quien eras y con quien querías ser también de alguna manera, porque siempre hay una especie de construcción extra imaginaria en la literatura, ¿no? En el caso de la narrativa me parece que uno siempre pues construye creciéndose 2 o 3 pasos para que esa pues, organismo narrativo que estás construyendo pues no sea sencillamente como una especie de diario personal o algo por el estilo. Ahí es donde me parece que entra la percepción, la imaginación, esta capa o mano de pintura que le da la literatura a la experiencia. Es decir, siempre concebí ese texto como un juego de ficción. No trataba de que fuera algo confesional, ni que reflejara mi vida en aquel entonces, ni hace 15 años cuando lo retomé, ni ahorita. No estoy muy interesado en la parte como confesional de la narrativa, pero a la vez, desde luego, pues uno pone sus propias ideas y su propia experiencia y su propia memoria en lo que escribe, ¿no? Es decir, que aunque no estés volteando a ver tu vida, ni tengas esta como tentación egotista tan en boga de que todo sea el yo y hablar desde el uno mismo, y que a cierta gente le parece que solo es válido hablar desde los propios zapatos, que me parece una obsesión bastante estúpida, y que de aplicarse a rajatabla pues habría que desaparecer el 99% de la literatura que vale la pena, pero para mi ideas finalmente pues ahí están, y lo notas bien, pues uno de los temas que siempre me ha apasionado es el tema de la amistad, ¿no? Quizá porque me interesan bien poquito las historias familiares, y ese como ámbito no es algo que me atraiga particularmente, ni demasiado, aunque me parece que son un ingrediente interesante en ciertas historias, pero nunca he escrito una historia de amor, exclusivamente de amor.
creo que hay otro tipo de nexos que me interesa explorar más, y uno de ellos es el de la amistad. Probablemente la novela en la que eso se ha explorado pues mucho más es La Armada Invencible, la más reciente, absolutamente nueva, y eso comparte La Armada con El Amigo Muerto, ¿no? Que gira en torno a esa amistad que a mí me parece más real, que es así como un poco bravía, de gente que también tiene sus problemas, que se critica, que se echa carrilla, que tienen esta relación como ruda pero leal, ¿no? Y es un nexo que a mí me interesa, y que me interesa en muchos de los libros que para mí han sido capitales en mi concepción literaria, pues tienen que ver con eso, ¿no? Vamos, desde el Quijote es la historia de una amistad, ¿no? Que es la de Quijote y Sancho, la Isla del Tesoro, de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Es decir, hay un montón de modelos literarios de la narrativa de peripecias, de la narrativa de aventura, que de alguna manera es un poco, junto con la novela negra, pues los referentes de este libro, del Amigo Muerto, y que tienen que ver con la amistad, ¿no? A mí me cuesta mucho, incluso como lector, cada vez más quizá, la narrativa de los lobos solitarios, del que solo vive para sí mismo y que parece estar aislado de todo y ve todo como desde la distancia, con una suerte de lejanía y de abismos de percepción con respecto a los demás. Yo a veces siento que sería divertido mandar a terapia a muchos autores junto con sus personajes. Yo tengo la impresión de que nadie vive tan aislado como viven los narradores de muchos libros, y que tanto egotismo en general suele ir de la mano con la incapacidad de narrar acción física, con la incapacidad de narrar ambientes, de narrar el paso del tiempo, y todo se convierte como en discurso. Una vez que cierta narrativa hizo una especie de tabla rasa y decidió que la narrativa tenía que ser poesía, y que bastaba el fraseo para justificar la narración, pues se pierde todo lo que la narración aporta y que no está en la poesía. Por eso son cosas diferenciadas. A mí me fascina la poesía y busco la poesía en la poesía. No trato de hacer poemas cuando escribo narrativa. Entonces, claro, a mí me interesa el mundo, me interesa la dinámica, me interesa el movimiento, me interesa el paso del tiempo. Yo creo que lo mismo que Tarkovsky famosamente dijo que el cine se trataba de esculpir con la luz, pues yo creo que narrar se trata como de esculpir con el tiempo, de esculpir el tiempo en la narración. Y narrar el paso del tiempo implica que hasta el escenario cambie, ¿no? Cambia el escenario, cambian las personas, el lenguaje se va desarrollando también, y eso es lo que a mí me importa. Y por eso factores como la amistad, como el trabajo, como las pasiones cotidianas, hasta los hobbies, si lo quieres ver de esa manera. De alguna manera, La Armada Invencible es la historia de unos tipos que tienen un hobby, que es el heavy metal compartido, y eso los acerca y los hace amigos. Y en El Amigo Muerto, pues es esta amistad como incuestionable, de gente que se crió junta, que son vecinos, que han sido compañeros toda la vida, y que las circunstancias extremas pues ponen a prueba como esa amistad, ¿no? Qué tan amigo eres de alguien que a veces no te queda más remedio que ser amigo, porque si es tu vecino de frente, con el que vas a la escuela, con el que juegas fútbol, pues vas a tener una relación, lo quieras o no. Pero qué tan importante o tan real es esa relación. Bueno, pues la novela de alguna manera es esa puesta a prueba de esos lazos de amistad entre sus personajes, ¿no? Vamos, hay libros, supongo, buenísimos escritos desde esos postulados que a mí no me interesa desarrollar en mi narrativa. Es decir, no digo que mis libros sean buenos y todos los demás son una mierda, pero bueno, que los escriban otros, está muy bien, ¿no? Pero yo quiero explorar estos caminos, y desde luego es satisfactorio sentir que pues la mayor parte de la gente no lo está haciendo, que van por otro lado. Me parece muy bien, que bueno que vayan por otro lado, porque pues así hay más cancha de este lado, ¿no? Sí. Lo que creo es que te interesa también la idea de desacralizar incluso la misma amistad, ¿no? O sea, sí, claro. Hay un elemento ahí de la violencia o del lenguaje, digamos, rudo. Sí, claro. Es una manera un poco de decir, la amistad tampoco es perfecta y absoluta, ¿no? Claro, yo creo que dices, ¿no? la idealización siempre oscurece y siempre
emborrona las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, las propias relaciones familiares. Siempre la idealización convierte las cosas en lo que no son y por lo tanto las falsean. Entonces, todo lo que vemos literariamente idealizado, claro, podrá o no ser hermoso, pero para mí la belleza no es la discusión, sino la sensación de que aquello es verosímil, de que aquello es verídico. No sé si hay amistades de amigos que todo el tiempo se estén diciendo qué maravilloso eres, pero tú eres genial, pero tú eres perfecto, pero tú eres más perfecto. Yo tiendo a pensar que eso solo pasa en los ositos cariñositos o en Barney el dinosaurio. Y claro, el corazón de las narraciones siempre es el conflicto, incluso dentro de esta suerte de sociedad o de relación voluntaria que es una amistad, de contrato voluntario, de lealtad con otra persona que es la amistad. Pues incluso ahí hay tormentas, hay grietas y pues los acontecimientos, insisto, lo ponen a prueba, ¿no? La amistad es un juego de lealtades, de deslealtades, de encuentros y desencuentros y me parece que es un escenario pues sumamente estimulante y que por fortuna y por definición pues escapa a todos los clichés que van relacionados por un lado a las narraciones familiares, siempre azotadas, y estos libros de ay, mi padre era frío, nunca me dio un abrazo realmente. Qué horror, pues cuéntaselo al psicoanalista, no me llenes páginas con eso. O pues las historias única y exclusivamente centradas en el amor, que también pasa un poco lo mismo, ¿no? Ambas formas pues tienen como toda una serie de clichés asociados, porque se han abordado una y otra vez en la literatura, y la amistad teniendo una tradición o una serie de tradiciones que la revista me parece que está bastante más libre de clichés. Solo traté de evitar el Quijote Sancho, Holmes Watson, etcétera, el amigo brillante con el amigo torpe, porque los dos son unos pelmejos, ¿no? Y eso me parece que es lo que a mí más me divierte de los personajes, que tengan que investigar algo, personas que están infradotadas para investigar cualquier cosa, como estaríamos cualquiera de nosotros. Nadie es investigador. La novela negra de repente tiene esta suerte de convención de que la enfermera, la vecina de al lado, el señor que está ahí leyendo su periódico, en el momento en que se aplican a la investigación son unos halcones y todos son capaces de averiguar, y pues mis personajes no son así, ¿no? Se meten una serie de broncas, van de callejón sin salida en callejón sin salida. Bueno, pues ahí está Antonio Ortuño, fascinante, puedes escucharlo, siempre tan irónico y tan honesto, creo que con lo que él hace. O sea, su literatura es así, es directa, es acción, es desacralizar, como le decía yo, la amistad. Es un fragmento, digamos, de la entrevista que tuve con Antonio Tocayo el año pasado, antes de la Feria del Libro, que se encuentra en la revista loscínicos.com. Dice Antonio, en lo que sigue de lo que comenté ahí, dice que, dice Antonio, a mí me gusta mucho, incluso como lector cada vez más quizá, esta narrativa, no me gusta esta narrativa de los lobos solitarios, del que solo vive para sí mismo y parece estar aislado de todo y ve todo como desde la distancia, con una suerte de lejanía y de abismos. Y luego más adelante dice, ¿qué tan amigo eres de alguien que a veces no te queda más remedio que ser amigo? Porque si es tu vecino de enfrente, con el que vas a la escuela, con el que juegas fútbol, pues vas a tener una relación, quieras o no. ¿Qué tan importante o tan real es esa relación? Bueno, pues la novela, de alguna manera, es esa puesta a prueba de esos lazos de amistad entre sus personajes. Vamos, hay libros, supongo, buenísimos, escritos desde los postulados que a mí no me interesan, ¿no? Y yo le pregunto a Antonio que si hay un elemento de violencia en el lenguaje, digamos, rudo,
que es una manera de decir que la amistad tampoco es perfecta y absoluta. Bueno, eso lo seguimos platicando, ahí eso se puede escuchar. Antonio sigue comentando sobre los temas de la amistad, dice, si de por sí todo joven está en una suerte de búsqueda, el caso de México es casi inevitable, sobre todo me parece que es una novela, la de Amigo Muerto, en la que queda como bastante claro la estratificación de la vida social en México, es decir, las oportunidades que le sobran a los amigos ricos que tienen su casa, que tienen automóviles, que tuvieron colegiaturas en colegios en donde, en donde con pagar pasabas en contraste con los amigos pobres, que pues si no salen en la lista se amolaron y tienen que encontrar el trabajo, aunque sea el más rabón posible, en una papelería ayudando a los niños con la tarea y surtiendo ahí cosas en el mostrador y todo eso, la búsqueda para sobrevivir. Eso creo que sería un poco como el centro de la percepción y desde donde está narrada la novela. El amigo muerto, la idea con Liz es que, o sea, el personaje principal, es que la juventud finalmente casi todas las decisiones están por tomarse, es decir, yo creo que este tema a veces tan manido de la búsqueda de identidad, en realidad es como, al menos hasta el escenario mexicano, la búsqueda de un camino a la supervivencia. En fin, bueno, Antonio Ortuño hablando sobre el amigo muerto, la entrevista, por fortuna la pueden encontrar escrita, completa, en revistaloscínicos.com. Debo decir que la entrevista también se veía en el sitio de mi querida amiga fallecida Mónica Maristain, pero, pues bueno, el tema siguiente tiene que ver con esta situación porque resulta que, bueno, las más de 5,000 notas que Mónica Maristain, periodista de tiempo completo, no son palabras huecas, es real. Mónica era una periodista de tiempo completo, todo el tiempo estaba buscando qué escribir, investigando, intentando la erudición, y bueno, pues su trabajo, sus textos escrita de manera muy pulcra. No así los míos, por supuesto, eran tanto mediocres, pero Mónica sí que nota que escribía, nota que era sin un solo error, sin una sola errata. Entonces, bueno, la entrevista ya no está porque el sitio Maremoto M sencillamente está suspendido, y pues bueno, eso es lamentable porque Mónica, no solo además de ser escritora, era editora, y como editora, bueno, pues todas las notas que subía, si bien podían tener algunos errores, pues siempre había un filtro, digamos, en cuanto a sus necesidades, a sus inquietudes, y claro, también a esta idea de la diversidad, además de cumplir, digamos, con esta labor diaria de estar publicando, pues, al menos 10 notas, ¿no? Y esto parece poco, pero es una labor difícil, sobre todo cuando estás en distintos rubros y además apuestas por un proyecto absolutamente personal, autoral, digamos, periodismo casi autoral, independiente. Entonces, por supuesto que las notas tenían errores, pero Mónica era una periodista y una escritora interesada, digamos, en la difusión de las ideas, en la discusión de los temas. Ella podría tener algunas cosas ideológicas que a lo mejor eran inamovibles, sin embargo, tenía la posibilidad ella de dialogar y de empujar incluso a autores, a periodistas, a ensayistas
que no consideran con su forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, la nota de Antonio Ortuño, donde además Antonio habla sobre Roberto Bolaño, pues ya no está esta y ninguna de las notas que Mónica publicó hace más de 5 años. Voy en este momento solo para que quede aquí el antecedente, quiero mostrar exactamente qué es lo que pueden ver si ustedes googlean, si ustedes ponen en su computadora el sitio de maremotom.com y pues bueno, tristemente lo que aparece es esto. No sé si ya se está viendo. Esto. ¿Qué significa eso? Que el sitio está suspendido y que pues lo que dice ahí es que pues hay que contactar con el proveedor, que el propietario tiene que buscar al proveedor porque el sitio no está disponible actualmente y bueno, pues ahí pueden dar más información. El tema es que el propietario, la propietaria, ha fallecido, falleció el 12 de diciembre pasado y bueno, pues no hay forma, o sí hay forma de rescatarlo. Los involucrados saben muy bien que sí hay forma de rescatar la página, pero pues les parece que es baladí, les parece que es una cosa que no es relevante para este momento, cuando los expertos, platicando con expertos y con la gente que sabe de tecnologías, es que si no se rescata el sitio lo antes posible, pues cada vez será más complicado poder rescatar pues, esas más de 5,000 notas que Mónica publicó en Maremoto M. Y bueno, no estamos hablando tampoco de una reportera que habla de las cosas sin información. Mónica era una intelectual, Mónica era una gran lectora, pisaba las calles, andaba en camiones, iba a los eventos, viajaba y no solo era el asunto de estar en la vida virtual, sino en la vida real. El último libro, Leeré hasta mi muerte, es muy interesante en ese sentido, porque Mónica cuenta ahí que pasó por la cárcel cuando era joven, perteneció al Partido Común, a las Juventudes Comunistas de Argentina, y le tocó estar en prisión, tocó que la desnudaran, le tocó estar pues amenazada por militares, y bueno, vivió muchas cosas en Argentina antes de llegar a México a finales del siglo pasado, en 1999, y bueno, toda la historia que conocemos. Ella ya venía de hacer periodismo en Argentina. El libro de Mónica, en sus últimas páginas, por ejemplo, dice una página, ¿cuántas serán? 2 páginas antes de concluir el libro, Leeré hasta mi muerte, que dice: camino con dificultades, pero si no camino me muero. Tengo que bajar de peso, tengo que hacer ejercicios, tengo que estar óptima para el destino antióptimo, en lugar de vacío, donde me perderé para siempre. ¿Dónde será? ¿Será en México o en Argentina? ¿Tendré algún lugar para morir o alguien pateará mi cuerpo en alguna calle desconocida, o ya no sabré nada de nada? Se pregunta Mónica 2 páginas antes de concluir su libro, que ahora sabemos que es su último libro, que ella tiene más libros como el de Los Titanes del Mundial, que está, me parece, ahorita ya en librerías. Lo voy a ir a buscar
porque entiendo que ya, ahora sí ya está en librerías, y son sobre historias sobre los mundiales. Pero bueno, Mónica en la página 150 tiene un texto que se llama Las teorías de la supervivencia. No, perdón, es otro texto donde habla sobre pues lo que es ser periodista, ¿no? Trabajo de escribir. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero me parece que es uno previo, donde ella cuenta su paso por la cárcel, ¿no? Y donde habla, pues, precisamente de lo que es la labor del periodismo, ¿no? De los riesgos que tiene de pronto ir a buscar una nota sobre todo cuando se es muy joven, y cuenta pues algunas historias con desenlaces tristes, de cuando van a buscar una nota, ¿no? El caso de una chica que acaba siendo descuartizada por un narcisista, un loco, y bueno, cómo se va viviendo, digamos, esta parte, ¿no? De los riesgos que puede llegar a tener en algún momento el periodismo, sobre todo cuando se es muy joven. Y bueno, a ver, ahorita lo voy a buscar bien para a ver si lo puedo compartir aquí. Pero bueno, regreso al tema que creo que es relevante en este momento, que tiene que ver pues bueno, con el sitio de Maremoto M, la revista que se encuentra suspendida, el sitio que realizó ella por más de 5 años, por un lustro, y que si bien hay soluciones, pues, se tiene que apretar el paso porque se corre peligro de perderse. Y bueno, como es intangible, pues también supongo que no es algo de lo cual la gente suele entender que tiene un valor cultural, un valor histórico, ¿no? Quiero leer precisamente un texto y a la par compartir un audio de Mónica donde ella expresa pues, que después de su muerte a ella sí le interesa que Maremoto M esté vigente y que la gente lo lea, y eso pues no está sucediendo. Los involucrados saben muy bien de toda esta situación. Desde enero se les informó. Evitaré dar nombres, pero saben muy bien que el sitio podía caerse, podía desaparecer, y es solo una cuestión de voluntades para poder recuperarlo y para poder tener una memoria de una mujer periodista que luchó, pues, por ser. Entonces, voy a leer un texto que habla sobre esto, que se llama Maremoto está suspendida, que se encuentra en el sitio revistaloscénicos.com, y que lo escribí el pasado fin de semana, el 22 de marzo, un día después de que iniciara la primavera, y curiosamente el día en que es el Día Internacional de Hacerse el Tonto. Entonces, pues bueno, así fue. Entonces, yo me pregunto ahí si esto es la segunda muerte de Mónica Maristain, y aquí va el texto donde incluiré algunos videos, o al menos un audio de Mónica donde ella dice con su propia voz que ella quiere que Maremoto M continúe después de su muerte. Obviamente, ella no sabía, o al menos por lo que yo pude platicar con ella en la Feria del Libro,
No estaba en planes morirse, claro, ¿no? Por supuesto que a cierta edad tal vez uno piensa que te puede venir a tocar la muerte, y sobre todo si 2 días antes se muere tu hermana, la más querida, y tienes un libro que vas a presentar que se llama Leeré hasta mi muerte, ¿no? Entonces, bueno, y traes una gripa y traes una serie de cosas que te hacen sentir que tal vez puedes morir, pero Mónica, cuando lo dijo, estaba a inicios de 2025. Pero bueno, voy a leer el texto para dar un poco de idea de lo que está pasando, y que quede aquí con mi propia voz, y con un servidor aquí diciéndolo sin ningún tapujo, ¿no? Entonces, me pregunto yo ahí si la segunda muerte, si Maremoto suspendida es la segunda muerte de Mónica Maristain. Maremoto M, la revista cultural que realizó por más de un lustro Mónica Maristain, está suspendida. La noche del sábado 14 de marzo, estando de visita por la Ciudad de México, me avisaron vía WhatsApp que el sitio www.maremotom.com ya no se veía. En su lugar se lee una frase en inglés que suena a urgencia: Site currently unavailable. If you are the owner, contact your hosting provider for more information. Es decir, el sitio web no está disponible actualmente. Si usted es el propietario, póngase en contacto con su proveedor de alojamiento para obtener más información. De muy buena fuente sé que si bien el dominio de Maremoto M está vigente hasta 2028, pues está pagado 2 años más, el hosting, es decir, el lugar donde se contiene toda la información, esas más de 5,000 notas donde se encuentra el contenido de la editora, periodista, escritora y gestora cultural Mónica Maristain, que realizó con mucho esfuerzo, poniendo al menos 10 notas diarias por más de 5 años, está a punto de perderse para siempre. Podría parecer una exageración de quien escribe esto, una neurosis de un desquiciado con una alta inestabilidad emocional. Pero es lamentable que el trabajo intelectual de Mónica Maristain, tanto de difusión como de análisis y crítica de diversos rubros, de la cultura, del arte, de la política, los deportes, los espectáculos, la comida, la literatura, la música, entre otros, además de las coberturas a festivales y ferias, así como la participación de decenas de colaboradores de diversos lugares del mundo, corre el peligro de desaparecer sin que alguien haga algo para impedirlo. Desde el año pasado, la propietaria de este portal solicitó apoyo en redes sociales a todos sus lectores, amigos, para la creación de un fondeo con el cual poder recolectar donaciones a través de la plataforma GoFundMe. Y en este momento voy a mostrar precisamente ese GoFundMe para que lo puedan ustedes ver. Vamos a ver. Vamos a agregar aquí el sitio GoFundMe. Ahí está. Bueno. Aquí está el sitio que sigue vigente con 37,459 pesos recaudados de 100,000, con 74 donativos. Y continúo, mientras ustedes ven lo que dice aquí, continúo con el texto referente a lo relacionado con Mónica Maristain, donde precisamente dice pues que a través de la plataforma GoFundMe, para que el sitio resistiera económicamente un año, es decir, 2026, varios pudimos aportar algo de dinero, además de seguir apoyando con nuestra labor periodística y literaria
pero desafortunadamente nunca se pudo utilizar por las razones que muchos sabemos. La muerte inesperada de Mónica Maristain, de su autora, en diciembre de 2025. El 13 de agosto de ese mismo año, colgó lo siguiente con franqueza y sin adornos, como solía hacer Mónica, en su cuenta personal de Facebook. Y esto es lo que están viendo ahorita, lo leo textualmente. Dice: hola, soy Mónica Maristain, hago desde hace ya más de 5 años un proyecto de periodismo independiente ligado a la cultura en la red. No tengo jefes ni empleados, solo vocación, luego de 40 años de trayectoria y de haber pasado por muchos medios prestigiosos. Intenté este medio para poder decir y hacer hacer lo que me convence. Hoy, hace 5 años, ya que 2025, digamos, ya que estoy y organizo esta campaña de fondos para poder aumentar la capacidad del sitio, hacer una campaña de redes y seguir adelante con mi proyecto. Les agradezco mucho su ayuda, su lectoría, su apoyo eterno. Muchas gracias. Bueno, continúo. Eso es GoFundMe está ahí en la misma nota. Pueden ustedes entrar y corroborar esta información. De tal manera que, bueno, Mónica, por supuesto, que quería seguir con su proyecto, ¿no? Continúo. Entonces dice: a 3 meses de que su creadora ya no está entre nosotros, su legado periodístico de sus últimos años de vida ya no se puede consultar en línea. Por fortuna existen formas de que esto no sea así. Todavía estamos a tiempo, para ello se necesitan unir voluntades. El 26 de enero de 2025, Mónica Maristain le dijo a Laura Barrera que ella esperaba, Mónica dijo esto, que ella esperaba que su sitio lo pudieran continuar leyendo después de su muerte. La leerá quien la leerá. Y probablemente cuando yo muera, expresó Mónica en el programa El Soundtrack de una Vida, en el minuto 40 con 18 segundos, espero que quede eso, porque me resulta sumamente maravilloso. Podrán decir que ella no lo previó, y por eso que se hunda ese barco con hoyos por todas partes. Pero Mónica no paraba de trabajar, daba talleres, presentaba libros, viajaba a eventos culturales fuera y dentro de la Ciudad de México, además de ser diarista, hacer entrevistas, escribir sus propios libros, editar notas de otros, agrego aquí, editar libros de otros, y estar lista para las polémicas del momento en redes sociales. Difícil poder tenerlo todo al día. Y en este punto, quiero agregar precisamente el audio de Mónica Maristain en la entrevista que sostuvo, que le realizó Laura Barrera, donde ella, de viva voz, a inicios del 2025, dice que ella espera que su sitio, Maremoto M, lo lean después de que ella ya no esté aquí. Entonces vamos a escuchar este audio. Lo ilustré con una foto de Mónica con cabellos morados, emblema, digamos, de la lucha feminista actual. Increíble. A mí me encanta fundamentalmente poder haber recuperado toda esa magia que teníamos a los 18 años cuando ingresamos al periodismo. Entonces, todas esas cosas que uno podría hacer un libro o dos, que hemos atravesado a lo largo de nuestra carrera, los jefes, los contrajefes, los empresarios, los patrocinadores, lo esto y lo otro, poder librarse precisamente de eso y decir, como dice Maruja Torres, los periodistas no están en crisis. Los que están en crisis son los que venden el periódico, digamos, ¿no? Los periodistas siempre tenemos esta curiosidad, esta cosa de poder transmitir y poder ser un poco, ser la fuente de algo
inédito, digamos, ¿no? Y a mí me encanta eso, poder tener en Maremoto M un montón de cosas que no hay en otro lugar, digamos, ¿no? La leerá quien la leerá, y probablemente cuando yo me muera me espero que quede eso, porque me resulta sumamente maravilloso poder contar, mira, acá en Estados Unidos vive un peruano que se llama Martín Zarza, que canta así, o haberle hecho a Marcelo Saraceni, un músico argentino, precisamente como está el nuevo tango. Esas son cosas que en realidad no aparecen en ninguna inteligencia artificial, ni en la agencia S, ni en ningún otro lado. Bueno, ahí están las palabras textuales de Mónica Maristain diciendo que ella espera que Maremoto M, ahora suspendido, lo puedan ver pues las personas que en el mundo que quieran pasar a leerlo, pero tristemente el sitio en este momento está caído y desde mediados, podemos decir tal vez de marzo, al menos yo me enteré el 14 de marzo, el sábado pasado, pues el sitio ya está suspendido y evidentemente se puede recuperar, pero se requiere, insisto, los esfuerzos necesarios que ya no pueden esperar, que hay que hacerlos en este momento. ¿Para qué? Para que esa memoria, eso que escribió Mónica, eso que dice, ese trabajo que hacía, digamos, de inspeccionar el alma, digamos, latinoamericana, porque hablaba de todo también, de todas las situaciones del mundo, pues bueno, hoy no se puede leer, ¿no? Continúo con el texto, dice, y es digamos, es un llamado, digamos, de urgencia a quienes pueden abrir las puertas para que esto suceda, ¿no? Espero que quienes tienen en resguardo sus computadoras y el celular de Mónica Maristain estén pensando en reaccionar, pues podrían lograr que Maremoto M permanezca como un archivo histórico, sin fines de lucro, para así honrar la memoria de su fundadora. Por experiencia sé que se necesitan realizar mínimos esfuerzos que, si bien nos pueden sacar de nuestra zona de confort un par de horas, lo valdría, porque así los que vengan, las nuevas generaciones y nosotros mismos que todavía estamos aquí vivos, sigamos teniendo el privilegio de seguir leyendo a Mónica Maristain y los asuntos que más le inquietaban en sus últimos años de vida. Y quien habla, un servidor, quien escribe todo esto, porque además soy periodista y una de mis formas de expresarme es a través de la palabra escrita, y ahora también desde aquí, desde la comunicación, desde la palabra hablada, es para que aquí quede asentado que así está sucediendo en marzo de 2026, que así está sucediendo este 28 de marzo de 2026, pero que se advirtió desde enero, en medio de todo el dolor de la pérdida de una gran amiga tan admirada y querida, que por supuesto quisiéramos tenerla aquí llena de vida, que Maremoto estaba probablemente viviendo sus últimos días luego de la muerte de nuestra querida Mónica Maristain. Ella ya no está aquí, es cierto, quisiéramos que estuviera aquí ella. Sin embargo, su trabajo intelectual es el de una mujer que además luchó por tener una habitación sola y hoy está a punto de irse al basurero como si fuera un par de empaques de fast food. Y es que los tiempos de internet no perdonan, no esperan, es ahora, como la misma Mónica lo decía, las cosas hay que hacerlas ahora, no mañana. Te levantas, escribes y ya está, lo que sigue. Lo expresaba además mientras terminaba de hacer otra nota, porque su obra, por supuesto, fue quijotesca. En este momento, por fortuna para los que quisieran leerla, Mónica Maristain nos dejó un par de libros que no son poca cosa y que tampoco son fáciles de encontrar. También hay algunas notas desperdigadas en la web, en esta misma revista, en la revista loscínicos.com, y tal vez algún respaldo dentro de sus computadoras, porque ella escribía sus textos en Word,
para luego subirlos a su sitio. Esto al menos lo que correspondía a sus propias notas. Yo sé que alguna vez Roberto Bolaño, escritor amigo de Mónica Maristain, fallecido el 15 de julio de 2003, y de quien escribió 2 libros, Roberto Bolaño, La última entrevista, y otras conversaciones en el 2010, y el hijo de Mr. Playa, una semblanza de Roberto Bolaño en 2012, dijo en una entrevista en el programa Off the Record, conocido por Fernando Villagrán, que todo va a desaparecer en 4 millones de años. Así lo explicó el literato chileno. ¿Qué es un escritor mayor y qué es un escritor menor?, se pregunta Bolaño. Dentro de 4 millones de años o 10 millones de años va a desaparecer el escritor más miserable del momento en Santiago de Chile, pero también va a desaparecer Shakespeare, va a desaparecer Cervantes. Todos estamos condenados al olvido, a la desaparición, no solo física, sino a la desaparición total. No hay inmortalidad. Yo soy de los que creen que el ser humano está condenado a la derrota sin apelaciones. Pero hay que salir y darle la pelea y darla, además de la mejor forma posible, de cara y limpiamente sin pedir cuartel, porque además no te lo darán, e intentar caer como un valiente, y que eso es nuestra victoria. Hasta ahí Roberto Bolaño. Continúo yo diciendo que podría parecer un lugar común, pero todos estamos de paso por aquí. Como dice la canción de Charly García, Los dinosaurios, que los amigos del barrio pueden desaparecer, que los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Obvio, Charly García se refería a los dinosaurios, se refería a los militares y a la terrible dictadura argentina que sufrió de 1976 a 1983 el país, donde nació Mónica Maristain el 25 de octubre de 1961. El terror de la desaparición forzada y la represión de los militares, ¿no? La periodista expresó en su último libro publicado en vida, Leeré hasta mi muerte, en la página 42, porque hay otros libros póstumos que están por salir, pero en este libro, este último libro, dice Mónica Maristain sobre Diego Armando Maradona, de quien nacieron, digamos, en la misma generación. Dice Mónica, Diego Maradona es un sentimiento que va más allá de toda explicación, y es el triunfo de una generación que en Argentina estuvo destinada a la muerte, la tortura y la desaparición. Pero los nacidos en los 60 siempre fuimos eso. Muchachos a los que nunca les preguntaron nada y les metieron la guerra de las Malvinas, los levantamientos militares, el 1 a 1, el neoliberalismo. Y voy terminando este texto que dice, pero un día vamos a desaparecer. No tiene que ser con la bota de un milico, y nuestra memoria, sobre todo, la que intenta construir al ser latinoamericano, como lo hizo Mónica Maristain en Manemoto M, tendría que continuar como un hermoso legado multiforme y multicolor, como un archivo histórico que sirva para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer un punto de vista muy singular, sumamente inteligente y apasionado, como lo fue el de la gran Mónica Maristain. Esto requiere hacer a un lado el dolor de la ausencia, que por supuesto es feroz, pero estoy seguro que vale la pena precisamente para recordarla mediante una de las actividades que más le gustaban a Mónica, leyéndola, y que es uno de los mejores homenajes que puede tener una escritora después de su muerte, porque uno escribe también para que nos lean los que vienen hasta el final de los tiempos, y además apenas ha nacido una vez más la primavera. Ese es el texto publicado 14 de marzo en revistaloscínicos.com. Ahí pueden pasar a verlo.
Y es un llamado urgente a quien corresponda para que hagan algo, para que este sitio no se pierda. Yo sé que son palabras y son cosas intangibles, pero todos en algún momento requerimos de algún maestro o alguna maestra para poder emprender un camino, ¿no? Y me parece que Mónica está haciendo una labor importante en cuanto a periodismo, que está contenida en ese sitio y donde hay muchas entrevistas y mucha información que yo creo que vale la pena saber que está ahí y que podemos revisarla en cualquier momento en el que nosotros así lo queramos, ¿no? No se trata de que yo tenga mis notas guardadas, se trata de un todo que es un legado de una persona que fue periodista y que además fue editora y es la cabeza, digamos, de Mónica Maristán en lo que está ahí contenido. Me parece que tenemos que rescatarlo y que el llamado, desde aquí yo lo hago, para que quien tenga la posibilidad de hacerlo, lo haga, y lo haga lo más pronto posible, y que por supuesto aquí estamos también para poder apoyar en esa causa que no tiene otro fin más que preservar la voz de una periodista que siempre estuvo ahí haciendo su trabajo. Bueno, pues eso es respecto a la página Maremoto M, que en este momento está caída, y desde aquí solicitamos pues que se haga algo. Voy a, precisamente ya para ir cerrando, decía que estaba aquí el texto de las teorías de la supervivencia. Efectivamente era ese texto. Y aquí Mónica Maristán habla sobre el tema del periodismo. Es un texto, digamos, largo, pero tal vez valdría la pena leer unos cuantos párrafos. Por ejemplo, dice aquí Mónica Maristán en este texto, página 152, en el libro Leeré hasta mi muerte, dice que era 2017, Kim tenía 30 años, bajó al fondo de la mar con Peter Madsen, un inventor excéntrico que hablaba de vivir en el espacio, que era narcisista, y después lo demostró también psicópata. La violó, la mató, la descuartizó, y luego en bolsas de plástico la tiró al mar. El fotógrafo salió con valentía a recibir su tiro, recuerda Maruja, sobre Juan Tzu. También con mucha valentía salió King Wall a hacer su entrevista, porque sabía que nada reemplazará ni la inteligencia artificial un reportaje en vivo. Cuando tienes 17 años y sueñas con recorrer el mundo, con pasar de frontera en frontera, porque sabes que el planeta es tuyo, jamás imaginas los muchos obstáculos con los que te enfrentarás y cómo esos obstáculos son dobles si eres mujer. Regina Martínez, nacida en Veracruz en 1963, asesinada a golpes y estrangulada en su propia casa el 28 de abril de 2012, estaba investigando sobre los desaparecidos en su tierra. Y su objeto de estudio eran los dos gobernadores, Fidel Herrera y Javier Duarte. Cuentan los que la conocieron que amaba a sus plantas, que solo se dedicaba al trabajo. Tal vez porque, como suele decir Maruja, se refiere a la periodista española, a Maruja Torres, quien, bueno, pues escribía en El País. Dice Maruja, como suele decir Maruja, hay mujeres que nacieron para tener hijos y continuar la especie, y hay otras que van a ser periodistas. Estar siempre disponibles para la reportería. Dafne Caruana Galicia, la periodista de 53 años muerta por la explosión en una bomba en su auto en 2017, investigaba los nexos entre los papeles de Panamá y el gobierno de la isla de Malta.
Hay delincuentes donde quiera que mires. La situación es desesperada. Escribió en su blog pocas horas antes de morir. Victoria Marinova, de 30 años, una presentadora de televisión de Bulgaria, violada y asesinada a golpes en Rus, situada a orillas del Danubio, en el norte del país, en 2018. Investigaba sobre un tema de corrupción en la construcción de carreteras con fondos europeos. Miroslava Brecht, una mexicana de 54 años, que fue asesinada a tiros delante de su hijo. Iba a llevarlo al colegio. De pronto apareció la muerte, porque era incómoda. El denunciar los crímenes del narcotráfico. Fue en Chihuahua y la investigación, en los momentos en que la mataron, fue sobre el grupo Los Salazar vinculada al cártel de Sinaloa. Debo hacer un copy para poner correctamente su nombre y apellido. Ana Politkovskaya, que fue muerta por 4 tiros, uno en la cabeza, como hacen los sicarios para tener seguridad del muerto, en la puerta de su departamento de Moscú. Cuando detienen a los asesinos, el 90% de los asesinatos a periodistas quedan sin resolver, dice la CIP. Son los que han cometido el caso. Los homicidios materiales, como lo mencionamos, claro, en el caso de Miroslava Brecht, por ejemplo, condenaron a 50 años al sicario, pero los que ordenaron el crimen siguen sueltos, como los de Ana Politkovskaya, que trabaja para el Novaya Gazeta, donde denunciaba a los líderes de Chechenia, cubría el tema de los derechos humanos en el Cáucaso, criticaba al Kremlin, y el 7 de octubre de 2021, 15 años después de su muerte, el caso prescribió. El 23 de enero de 2022 asesinaron en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado. Leo en el sitio pie de página, Maldonado fue noticia esta semana porque ganó un juicio laboral al exgobernador Jaime Bonilla. Ella trabajaba para Primer Sistema de Noticias, medio propiedad de Bonilla, y tras un litigio de 9 años ganó el laudo. Apenas el 19 de enero acudió a embargar las noticias del medio al negarse su ex empleador a liquidar el adeudo que tenía con ella. El 26 de marzo de 2019, ella se había presentado en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir el apoyo al presidente por el litigio laboral que después ganó. Los delitos prescritos, dice Mónica Maristain, la falta de trabajo, el mal pago por las tareas, cuando las conseguimos, y la ausencia total de derechos, hacen de esta profesión probablemente igual a la de las personas que destapan cloacas. La única ventaja que tenemos con ello es que no vemos ratas, al menos ratas animales, porque hay gente como yo y Mario Vargas Llosa que le tenemos pánico a los roedores. Así lo confiesa a propósito de su último libro, Les dedico mi silencio. Dice Mónica, se pregunta Mónica Maristain en este texto de su último libro, ¿de dónde surge esa obsesión por los roedores? Le pregunta el periodista en una entrevista proporcionada por la editorial Alfaguara, no pone nombre. Es una obsesión mía, siempre me han repugnado, que me ha perseguido porque he visto ratas o ratones en las ciudades en que he vivido. Ya he contado que en Londres, en los años 60, encontramos ratones en mi casa y vivimos toda una aventura con los responsables de librarnos de ellos. He tenido pesadillas con esos animales, así que no es raro que un personaje mío tenga esa enfermedad. Después de haber escrito 2 borradores, incluso leí los escritos de Freud sobre la neurosis con las ratas de un paciente suyo, responde Mario Vargas Llosa. Y aquí esto importante que dice Mónica. Cuando estuve detenida en mi adolescencia, era una niña, y el novio de una amiga, al ser detenido por la policía, había recordado cuando estuvo en mi casa. Y contó que éramos afiliados a la Federación Juvenil Comunista. Una rata apareció entre las presas, todas hacinadas,
desesperadas mirando el cadáver de un ser minúsculo que nos asustaba. Era el 1 de septiembre de 1979. Ese día me había levantado temprano como hago siempre, incluso ahora en mi madurez, y me había puesto a dibujar tarjetas para mis amigos, deseando buenos augurios por el mes primaveral que daba inicio. Había sido un esfuerzo físico titánico. Supongo que me fui a dormir a mediana mañana. Hubo un tiempo en que la vida era dormir a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. De pronto alguien me sacude de la cama. Abro los ojos y noto que la punta de un fusil me aprieta muy fuerte la sien izquierda. Inmediatamente me gritan: levántate, piba. Y tal como estaba vestida, me llevan esposada hacia un auto rojo sin chapa. Los vecinos, todos afuera, mirando anonadados. Mi casa, mi pobre casa, un rancho lleno de libros, con la heladera vacía y las camas apiladas aún al lado de la otra, hecho un revoltijo, todo dado vuelta. Durante todo el trayecto me apuntan con un fusil y me aprietan, pero no me hablan. Llego a un gran patio donde veo a muchos de mis amigos, dos de ellos, una chica y un chico, con la cara deformada, llena de llagas porque les había tirado gas y eran alérgicos. El resto del grupo, casi todos hombres, con los rostros hinchados por los golpes. El calvario: traigan a la piba. Un comisario quería verme y me desnudan íntegra frente a todos. Me miran con lascivia, pero no me hacen nada. El comisario, un tipo con una cara que nunca olvidaré, un tipo medio cojo, medio enano, medio como una figura de Toulouse-Lautrec, dice: no me la toquen, es para mí. Ordenan que me vista y me llevan de nuevo a la celda. Yo era una pendejita, chica en argentino significa pendejita, y todo me lo tomaba como si viviera dentro de una película. Me enamoré de un preso, cantaba, los ratis, los policías me querían. Incluso una vez, uno de ellos, que tenía unas pulseras de oro en las muñecas, nunca olvidaré esos detalles, me trajo una vez a mi hermanita recién nacida a la celda. Hasta que nos blanquearon y nos llevaron a una comisaría en forma legal, nos hicieron un juicio, salimos sobreseídos. Una vez me pusieron en un solitario porque no quise hablar con mi madre, vidrio de por medio. Una policía que parecía un hombre me pegó una trompada que todavía me duele. Y yo cantaba lindo. Canta, me decían. Hasta me soltaron. Fue la noche. Mi madre me vino a buscar. Durante el trayecto de regreso a casa no hablamos una sola palabra. Después de salir me siguieron durante un buen tiempo. Una vez me escondí en el bar de la estación San Martín. Me metí en el baño para perder el rastro del tipo que me seguía siempre. Era un flaco narigón parecido al actor Santiago Val. Al salir del baño, él estaba parado en la puerta, impretérrito. Sentate, me ordenó. Me pidió un café y me empezó a preguntar dónde andaba, qué hacía, tantas cosas que ahora no recuerdo. Nunca te olvides que te vigilamos cada minuto, me dijo. Los presos me escribían cartas, que me escribían todos los días casi. Luego empecé a estudiar teatro y aparecí en las listas negras de los artistas. Cantaba en un coro. Oskar Baulina, la periodista rusa que murió durante el bombardeo en Kiev, la periodista ucraniana Oleksandra Kupsnova, de 25 años, asesinada durante un ataque de los medios de comunicación en Ucrania, Irina Slavina, 47, prendida a fuego frente al Ministerio de Interior en Nizhny Novgorod, Diana Dugonia, hija de Alexander Dugin, asesor de Vladimir Putin, asesinada en una bomba. El 2 de noviembre de 2022, la UNESCO sacó un informe en el que, entre otras cosas, decía: las mujeres periodistas abatidas en 2021 llegaron al 11%, casi al doble del 6% del año precedente. Un alza preocupante que la UNESCO atribuye en parte a los ataques de género en línea que sufren las informadoras y que a menudo derivan en expresiones de violencia fuera de la línea, poniendo un riesgo de su seguridad.
Y finaliza Mónica Maristán en este texto. Ah, qué complicado, o qué simple. Mujeres solas, abatidas, tal vez por ser mujeres solas, no atadas a nadie, sin iglesia, sin marido, bueno, algunas con hijos. Página 157 del último libro de Mónica Maristán. No se ve, ahí está. Leeré hasta mi muerte. Bueno, me extendí un poco, pero creo que es importante dejarlo por aquí. Alguien tal vez tenga la paciencia de verlo, de leerlo, de escucharlo. Lo pueden encontrar ahí en el libro, pero también lo pueden encontrar aquí en esta un poco lectura un poco cochambrosa, digamos, ¿no? Pero bueno, nos despedimos de este cinismo en vivo, de este 28 de marzo de 2026. Dejamos esto por aquí para que quede asentado, para que quede dicho. Y voy a cerrar precisamente con las palabras de Roberto Bolaño en esta entrevista Off the Record, donde explica precisamente que bueno, o sea, todo un día irremediablemente va a desaparecer en 10,000 años, ¿no? En 10,000 millones de años, en 10 millones de años, perdón, en 4 millones de años, ¿no? Y nos vamos entonces con las palabras de Roberto Bolaño. Yo soy José Antonio Monterrosas y nos vemos en la siguiente emisión del cinismo en vivo. Pues que tengan un buen fin de semana y que venga una primavera única, memorable, que podamos recordar siempre. Gracias y hasta la próxima. El escritor más miserable del momento en Santiago de Chile, pero es que también va a desaparecer Shakespeare y va a desaparecer Cervantes. Todos estamos condenados al olvido, a la desaparición, no solo física, sino a la desaparición total. ¿Sí? No hay inmortalidad. Y esto es una paradoja que los escritores conocen muy de cerca y sufren muy de cerca, porque hay escritores que se lo juegan todo, por el reconocimiento, por la inmortalidad, palabras rimbombantes donde las haya, y palabras inexistentes. No existe la inmortalidad. ¿Sí? Es decir, en el gran futuro, en la eternidad, Shakespeare y Menganito son lo mismo, son nada.